Cuando pensamos en una herida, o sea, la mente humana suele imaginar algo súper tangible, ¿no? Algo casi de ingeniería, digamos. Claro, algo físico y evidente. Exacto. O sea, si se rompe una tubería, pues el agua sale a borbotones y cualquiera sabe exactamente qué pieza hay que reemplazar. O si alguien se fractura un brazo, ves la radiografía y... Ahí está la línea blanca en el hueso. Exacto, sí. Si el médico señala la pantalla y listo. El misterio se resuelve. El problema está a la vista de todos. Pues sí, porque al final buscamos certezas. Lo binario nos tranquiliza muchísimo. O está roto o no está roto. Categorizar el dolor físico es, una de las grandes victorias de la medicina, francamente. Pero fíjate que luego damos un paso hacia el mundo del desarrollo neurobiológico y el trauma emocional infantil, y de repente esa máquina de rayos X deja de funcionar por completo. Se apaga totalmente. Totalmente. Entramos en un paisaje de diagnóstico que es increíblemente turbio, donde el daño es invisible a simple vista, pero sus ondas de choque logran alterar la arquitectura misma de la vida de una persona. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. ¡Qué buen tema tenemos hoy! Sí, yo estaba súper emocionada de grabar esto. Hoy tenemos sobre la mesa un análisis exhaustivo del sentimiento de abandono. Y para entender esto, hemos estado escarbando en textos de psicoanálisis clásico, estudios de neurobiología pura y también ensayos sobre negligencia emocional contemporánea. Una montaña de información fascinante. Ajá. Y la misión de este análisis es, primero, intentar comprender qué le hace realmente el abandono a la mente y al cuerpo. Y segundo, cómo esta información es el código fuente para entender la psique humana y poder descifrar a los personajes más complejos de la literatura universal. Y me parece fundamental arrancar esto derribando un mito gigantesco que nuestra cultura, ha romantizado muchísimo. A ver, cuéntanos. Pues que el abandono no es simplemente un concepto poético. No es una metáfora sobre tener el corazón roto, no. La neurobiología nos está demostrando que duele, de manera literal y medible, en la misma red neuronal que procesa un golpe físico severo. ¡Wow! Un golpe físico. Sí, este sentimiento primario es el motor oculto que impulsa comportamientos inexplicables tanto en la vida real como en las historias que consumimos. Bien, pues vamos a desempacar esto porque la palabra abandono evoca, casi por instinto, una imagen cinematográfica muy específica y súper dramática. Claro, la caja de cartón en la lluvia. Exacto. Alguien que deja a un niño en la puerta de un orfanato o el clásico cuidador que hace sus maletas, sale por la puerta y nunca más regresa. Sí, el abandono de película. Ajá, pero revisando los artículos de psicología moderna, y me refiero específicamente al trabajo de la psicóloga Jonis Webb, pues queda clarísimo que el abandono más destructivo no siempre implica una ausencia física. Fíjate que eso es clave. O sea, a veces ocurre en completo silencio, estando la otra persona en la misma habitación. Y eso es la negligencia emocional infantil. Y es pero tan insidiosa, porque no se trata de una tragedia visible que ocurrió, sino de algo vital que no ocurrió. Algo que faltó. Exactamente. Webb describe casos de individuos que afirman haber tenido una infancia perfecta. Dicen, tuve una casa segura, educación privada, juguetes increíbles. O sea, la supervivencia material estaba a 100% garantizada. Sí, lo que llamaríamos una buena vida. Pero resulta que cuando ese niño experimentaba terror en la noche, o, no sé, una tristeza profunda por un problema en la escuela, el cuidador, aunque estaba sentado en el mismo sofá, miraba hacia otro lado o minimizaba la emoción. Sus necesidades emocionales caían en un vacío absoluto. Yo me quedé pensando muchísimo en cómo el psicoanalista Michael Balint definió esto hace ya varias décadas como la falla básica. Según nuestras fuentes, esta falla es una discrepancia abismal entre lo que un sistema nervioso inmaduro necesita para regularse y lo que el entorno realmente le proporciona. Y es importante aclarar algo sobre los cuidadores aquí. Sí, que los textos son súper cuidadosos en no pintar a los cuidadores como villanos de caricatura. Totalmente. Muchas veces esta falla se da porque el cuidador está lidiando con una depresión clínica severa o con una ansiedad paralizante que simplemente le impide sintonizar con la otra persona. No es maldad, es incapacidad.
Ajá, y para entender el mecanismo de esa falla básica, la literatura psicoanalítica nos remonta a conceptos como la fase oral de Freud, que, bueno, más allá del término técnico que suena un poco denso, lo que esto significa a nivel neurobiológico es que durante los primeros meses de vida, el mundo entero de un bebé está mediado por la boca. Por la alimentación y el contacto físico en ese momento, claro. Exacto. O sea, su sensación de seguridad y supervivencia depende de eso. Y si esa interacción está cargada de estrés, o si el cuidador es mecánicamente eficiente pero emocionalmente un témpano de hielo, el sistema nervioso del bebé asocia su necesidad más básica de supervivencia con la angustia. Aprende que el mundo es un lugar que, pues, no va a sostenerlo. Se graba esa alerta. Y leyendo un estudio fascinante de un investigador llamado Eisenberger, se ilustra esto de una forma brutal. Él demostró que sentirse rechazado o ignorado activa la corteza cingulada anterior y la ínsula anterior en el cerebro. O sea, los centros del dolor. Exacto. En lenguaje cotidiano, para nuestra red neuronal, el rechazo social enciende las mismas alarmas que si nos estuviéramos quemando la mano con fuego. Literalmente. Qué locura pensar en eso. Y para un niño que depende de otros para sobrevivir, pues este abandono inunda el cerebro de cortisol, la hormona del estrés, dejándolo en un estado de modo supervivencia permanente. El cerebro se reconfigura para detectar amenazas donde ni siquiera las hay. Y lo fascinante aquí, para quienes nos escuchan y les gusta el tema narrativo, es cómo esta reconfiguración biológica es el caldo de cultivo perfecto para crear historias. Pensemos en el desarrollo de personajes, ¿no? Claro, porque te da unos cimientos súper interesantes. Exacto. Un protagonista verdaderamente tridimensional no necesita haber sobrevivido a un apocalipsis para estar roto por dentro. Basta con explorar el impacto de un cuidador que estuvo físicamente presente, pero emocionalmente blindado. Fíjate que para visualizar el impacto de esta negligencia silenciosa, a mí me vino a la mente la imagen de una planta. Imagínate una planta que crece en un invernadero con luz artificial perfecta, riego automatizado, pero la tierra no tiene ni un solo nutriente. O sea, crece vacía. Ajá. La planta crece, desarrolla hojas, por fuera parece un espécimen botánico súper sano. Pero al primer ventarrón fuerte, el tallo se quiebra por la mitad porque su estructura celular es completamente hueca. No hubo un trauma violento, simplemente faltó la sustancia que le daba fortaleza interna. ¡Qué buena metáfora! Y esa imagen de la fragilidad interna oculta nos lleva directo al trauma transgeneracional. Hay una de nuestras fuentes, un ensayo de María Mikhailova, que aporta un contexto histórico brutal sobre esto. Sí, lo de la era estalinista. ¿Verdad? Ese mero. Ella explora cómo el abandono se hereda casi como un gen fantasma, rastrando su propia historia familiar que estuvo súper marcada por las desapariciones y represión. Qué fuerte que un evento histórico moldee la biología de las siguientes generaciones. Es que es eso. Esos padres que no pueden conectar emocionalmente con sus hijos, a menudo están disociados porque ellos mismos fueron niños aterrorizados. Tuvieron que apagar sus emociones para poder sobrevivir a ese entorno. Y luego, pues transmiten ese vacío de generación en generación. Y claro, nadie que lleve este vacío interno camina por la calle con un cartel luminoso en la frente que diga, tengo terror a que me dejen. O sea, la mente humana es brillante para sobrevivir y crea mecanismos de defensa sumamente sofisticados. Las famosas máscaras. Exacto. Aquí es donde autoras como Elise Bourbeau introducen el concepto de las máscaras del abandono, que son básicamente las posturas que la gente adopta para navegar por la sociedad sin desangrarse emocionalmente todos los días. Y Bourbeau detalla cómo este miedo primario muta en comportamientos que a veces son diametralmente opuestos. O sea, por un lado tenemos la máscara del dependiente, alguien que se fusiona con el otro hasta perder por completo su identidad. Que ahí es donde entra esto del síndrome de Peter Pan, ¿no? Sí, tal cual. La psicología lo menciona mucho. Y fíjate, no es solo no querer crecer por pura pereza o porque es divertido. Ajá, no es comprar videojuegos todo el día y ya. Exacto. El mecanismo oculto aquí es que, al mantener una inmadurez crónica, el individuo obliga subconscientemente a su entorno a asumir el rol de cuidador. Es una estrategia de supervivencia purísima. El mensaje implícito es, si soy incapaz de valerme por mí mismo, no puedes abandonarme porque sería súper cruel de tu parte. ¿Qué forma tan intensa de verlo?
Es casi, o sea, es como tomar a alguien como rehén emocional, pero disfrazándolo de encanto juvenil o de inocencia. Y bueno, en el otro extremo de la balanza mencionan el síndrome del patito feo. Que es devastador también. Sí, porque es esta certeza biológica de estar inherentemente defectuoso. La persona cree que cualquier muestra de afecto es un error que pronto será descubierto por los demás. Sí, viven esperando el rechazo inminente. Y yo me atrevería a sumar otra máscara fundamental, que las fuentes destacan mucho, la del perfeccionista inalcanzable o el ermitaño absoluto. Espera, fíjate que a mí me costó mucho entender esta parte de los textos. A ver si me ayudas. ¿Por qué alguien que está aterrorizado al abandono actuaría como un muro autosuficiente y perfeccionista? Parece una contradicción. Totalmente. La lógica nos diría que deberían estar aferrándose a las personas, rogando atención. No. ¿Cómo es que el miedo a quedarse solo genera a alguien que empuja a todos lejos? Es un mecanismo muy contraintuitivo, es verdad, pero es brillante desde la óptica de la autopreservación. La psicología del desarrollo lo clasifica dentro del estilo de apego evasivo desdeñoso. O sea, si conectamos esto con el panorama general, entendemos que para estas personas la esperanza es el sentimiento más peligroso que existe. Ok, entonces prefieren no esperar nada de nadie. Exacto. Su cerebro, que está hipervigilante, calcula. Si te necesito, me vas a destruir cuando te vayas. Así que me vuelvo impecable, no necesito nada de nadie, y te rechazo yo primero. Ah, claro, el rechazo preventivo. ¿Sí? El perfeccionismo es una armadura. Si soy perfecto, no hay motivo para que me descarten. Y el aislamiento es simplemente controlar la variable del dolor. O sea, nadie puede abandonarte si no dejas que nadie entre en primer lugar. ¡Wow! Y el cuerpo de más grita lo que la mente intenta esconder con esas armaduras. Leyendo los aportes de portales especializados como Psicoveritas, yo estaba súper impresionada con la somatización del abandono. Sí, ¿cómo se refleja en lo físico? Es que describen una huella física real, o sea, personas que desarrollan una falta de tono muscular crónico, el pecho hundido como protegiendo el corazón, los hombros caídos y una expresión ocular que incluso en la adultez conserva una neblina de desprotección infantil. La postura física de la resignación total. Y fíjate cómo estos perfiles psicológicos y físicos se traducen naturalmente a arquetipos que consumimos constantemente en la ficción. Es oro puro para crear personajes. Totalmente. Por un lado tienes al cuidador excesivo. Es ese personaje que parece un santo, dando su tiempo y energía hasta el agotamiento absoluto, pero cuyo sacrificio es en realidad un chantaje emocional encubierto. Su mensaje es: mira todo lo que hago por ti, ahora tienes una deuda impagable conmigo, y por ende no puedes irte. ¡Qué fuerte! Y el reverso exacto de esa moneda es el arquetipo del misántropo. A mí me venía a la mente el protagonista de esta historia de un hombre llamado Ove. Uf, el ejemplo perfecto. Ajá. Es un hombre que, tras perderlo todo, convierte su casa en una fortaleza impenetrable y se vuelve una persona insufrible, áspera, súper territorial. Pero ¿entiendes que no es maldad? Su agresividad es el ladrido de un perro aterrado. Muerte por miedo. Exacto. Ataca a cualquiera que se acerque demasiado para evitar el riesgo catastrófico de volver a amar y volver a perder. Su hostilidad es su único chaleco salvavidas. Una estrategia que, bueno, funciona a medias, ¿no? Hasta que la realidad golpea. El personaje se enamora o se encariña y el chaleco se desinfla por completo. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque es bien fácil analizar estas posturas desde lejos. Pero ¿qué ocurre a nivel mecánico, a nivel neurológico, cuando esa armadura colapsa? Cuando el escudo ya no sirve. Ajá. Las fuentes exploran qué pasa cuando una persona que acarrea esta herida sufre una separación o un abandono real ya en su vida adulta. Y la investigación sobre la biología de las relaciones de pareja nos da la respuesta ahí, introduciendo este concepto de la pérdida del objeto de fondo. Ese término me pareció fascinante. No solo intercambian afecto, se convierten en reguladores homeostáticos el uno del otro. O sea, sin darse cuenta, una pareja sincroniza su presión arterial, la dilatación pupilar, los patrones de respiración y hasta los ciclos de sueño. Es como si sus biologías estuvieran conectadas por Bluetooth, ¿no? Transfiriendo datos constantemente para mantener el sistema operativo estable. Esa analogía me encanta. Es la analogía perfecta. Porque el cerebro libera un goteo constante de opiáceos endógenos que son generados por la mera presencia del otro. Drogas naturales del cerebro. Tal cual. Y cuando ese vínculo se rompe de forma unilateral, esa conexión Bluetooth se corta de tajo.
Los biorritmos del que es dejado atrás pierden su ancla y entran en un caos absoluto. El cuerpo, o sea, no experimenta un duelo romántico de película, experimenta pánico fisiológico puro, una abstinencia neuroquímica idéntica a la de un narcótico. Y la intensidad de esa abstinencia, fíjate, puede llevar a terrenos verdaderamente oscuros. En los estudios de psicoanalistas contemporáneos como Ray Little y Peter Fonagy, cuando hablan sobre el trastorno límite de la personalidad, exploran algo que la verdad me dejó helada. Es una parte dura del análisis. Sí, detallan que, en los casos más severos, este terror al abandono desemboca en autolesiones crónicas. Y lo crucial aquí es entender el por qué. Porque no se cortan la piel simplemente por sentir tristeza o por llamar la atención, como mucha gente cree. Un prejuicio muy común, por cierto. Súper común. Pero las fuentes explican que la motivación profunda es mantener la cohesión del self. Y ese concepto es vital. La cohesión del self es, básicamente, saber dónde termino yo y dónde empieza el mundo. Es el pegamento de nuestra identidad, digamos. Ajá, el saber que existes. Exacto. Para alguien con una herida primaria masiva, perder a la persona que le servía de espejo emocional se siente literalmente como desintegrarse en el aire, como dejar de existir. Entonces, el dolor físico infligido a través de la autolesión cumple una función biológica desesperada. Le avisa al cerebro que el cuerpo sigue ahí. Sí, el cerebro registra el dolor agudo en la piel y eso le recuerda a la psique que todavía tiene límites físicos, que todavía no ha desaparecido. Es un ancla de dolor para no flotar hacia la nada psíquica. Es sobrecogedor entender que es un intento extremo de supervivencia. Y este terror a la disolución, fíjate que no discrimina por edad, para nada. La revista Ciencia Latina aporta una perspectiva que a menudo ignoramos por completo en la sociedad. El impacto neurobiológico del abandono en la tercera edad. Ese es un tema importantísimo. Sí, porque el aislamiento social y la falta de visitas en los adultos mayores no solo producen melancolía, o sea, detonan un deterioro cognitivo acelerado. El cerebro, al interpretar que ha sido marginado por la tribu, apaga sistemas que consideran no esenciales. Entra en un modo de ahorro de energía letal. Exacto. Aparece el llanto incontrolable, la pérdida de memoria prematura y una sensación física muy pesada de ser un estorbo, un peso muerto, lo cual termina acelerando patologías que estaban latentes. Y hay una perspectiva complementaria muy peculiar que plantean los textos de descodificación biológica sobre este fenómeno. Ellos proponen que el cuerpo materializa el conflicto emocional en síntomas físicos, pero de manera literal. A ver, explícanos cómo es eso de lo literal. Pues, según esta teoría, ante una vivencia de abandono profundo, el organismo reacciona como si estuviera perdido en un desierto sin recursos. Así lo interpreta el cerebro biológico. Ok, ¿el desierto? Entonces, la respuesta biológica de supervivencia es aferrarse a la poca agua que queda en el sistema, y esto se manifiesta clínicamente como retención de líquido severa y afectación en el funcionamiento de los túbulos renales. ¡Qué locura! O sea, tu cuerpo retiene agua porque cree que estás solo en el desierto. Exactamente. Independientemente de cómo se interprete esto desde la medicina tradicional, ilustra perfectamente la idea de que el cuerpo retiene físicamente el dolor cuando siente que el mundo lo ha soltado. Y volviendo al tema de la narrativa y la creación de historias, entender todo este caos fisiológico cambia por completo cómo leemos o cómo escribimos el clímax de un relato, ¿no? Le da un peso gigante. Sí, la famosa noche oscura del alma de un personaje que sufre una traición. Si realmente comprendemos esta ciencia que hemos platicado, sabemos que la escena no debería ser alguien mirando melancólicamente por la ventana bajo la lluvia con música triste de fondo. Eso es súper superficial. Debería ser insomnio clínico porque de corazón está desbocado, debería ser paranoia, hiperventilación o una serie de decisiones impulsivas y súper destructivas. Entender la neurobiología del abandono le da al creador la herramienta para mostrar un terror que se siente en las entrañas, no solo en los pensamientos románticos. Porque, como decíamos, el cuerpo toma el control total cuando la supervivencia parece amenazada. La razón se apaga. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nuestras primeras interacciones moldearon nuestros circuitos neuronales para detectar siempre el rechazo, ¿estamos atrapados en una respuesta biológica perpetua? Afortunadamente no. Sí, qué alivio.
porque las fuentes dedican una gran porción a la mecánica de la sanación, y me gusta que no lo pintan con un filtro mágico y súper optimista tipo «piensa positivo y te curarás», sino como un trabajo de reingeniería profunda. Totalmente. El primer giro de tuerca en esta reingeniería nos lo da el Instituto Ángeles Walder y también varios ensayos filosóficos sobre la soledad existencial. Ajá, la diferencia entre soledad y aislamiento. Esa mera. Plantean que el primer paso es desarmar una confusión lingüística y emocional gigantesca, porque el aislamiento es la máscara evasiva que discutimos antes, ¿te acuerdas? Es construir un búnker de titanio alrededor del pecho para que absolutamente nadie te lastime. Sí, donde estás a salvo pero no puedes respirar. Exacto. Te asfixias por falta de oxígeno emocional. La soledad existencial, por el contrario, es reconocer que nacemos y morimos fundamentalmente solos en nuestra propia conciencia. Suena un poco duro, pero es liberador. Es que ese estado no es una amenaza, es el espacio donde realmente construimos nuestro ser auténtico. O sea, la meta no es el no estar solo nunca, sino dejar de interpretar la soledad como si fuera una alarma de incendio a punto de matarte. Y para llegar a ese estado de calma, los especialistas delinean procesos que son muy específicos. Hay luz al final del túnel. Sí. Irache López y otros clínicos apuntan a técnicas como el EMDR, que a mí en lo personal me pareció alucinante. A través de la estimulación bilateral de los ojos, esta terapia busca que el cerebro procese esos recuerdos traumáticos de la infancia y literal los saca de la amígdala. Que es nuestra central de pánico, básicamente. Exacto. Los saca de la amígdala y los archiva en la corteza prefrontal, que es la parte más lógica. Ahí ya no detonan una respuesta física de terror. O sea, es literalmente reorganizar el hardware del cerebro. Fíjate que paralelamente al trabajo neurológico está el trabajo de reparentar, que no es otra cosa que aprender a ofrecerse a uno mismo la regulación emocional que aquel cuidador original simplemente no pudo dar. Convertirte en tu propio padre o madre. Ajá. Es desarrollar una voz interna que no castigue el miedo con culpa, sino que lo valide y lo calme. Y curiosamente, parte de este proceso requiere ver a esos cuidadores fallidos con cierta compasión adulta. Y esto es clave, no para exculpar el daño que hicieron, ¿verdad? No para nada. No es decir, no fue tu culpa, todo bien. Es para romper la ilusión infantil de que ellos eran dioses todopoderosos que decidieron castigarnos a propósito. O sea, cuando creces ves que eran, en muchos casos, adultos aterrorizados, limitados por sus propios traumas no resueltos, operando con un sistema emocional defectuoso. Entender que, al final del día, el abandono a menudo dice muchísimo más de la incapacidad del que se va que del valor real del que se queda. Qué gran frase. Y esto plantea una pregunta importantísima para cualquier análisis narrativo o creación literaria. O sea, ¿cómo se ve la sanación real en el clímax de una historia? Hemos sido súper condicionados por las películas. Demasiado. Nos han hecho creer que un personaje con miedo al abandono se cura milagrosamente en el capítulo final, cuando aparece un interés romántico incondicional que le jura protegerlo para siempre y nunca dejarlo. Y vivieron felices para siempre. Sí, pero desde la psicología clínica eso es un final trágico, la verdad. Sí, porque eso es simplemente encontrar un nuevo huésped para la dependencia, ¿no? Es transferir la responsabilidad de tu regulación biológica a otra persona. Es el mismo problema con otra cara. Claro. El arco narrativo genuino y psicológicamente honesto tiene una resolución muy diferente. Las fuentes nos dicen que la verdadera victoria se manifiesta el día en que esa persona o ese personaje es capaz de establecer un límite firme. Aprender a decir que no. El acto revolucionario de decir no a un comportamiento inaceptable, sabiendo perfectamente que la consecuencia de ese límite puede ser que la otra persona se moleste, se aleje y no vuelva jamás. Y tolerar ese vacío sin desintegrarse en el proceso, comprendiendo que, perder a alguien no equivale a desaparecer del mapa. Es la recuperación total de la autoestima. Pues con esa reflexión sobre la autonomía, llegamos al cierre de nuestro análisis profundo de hoy. Hemos rastreado cómo el abandono no es un simple evento en el tiempo o un recuerdo triste, sino una falla que reescribe el sistema nervioso central. Un terremoto interno. Exacto. Exploramos también cómo el miedo a la ausencia crea máscaras elaboradísimas de dependencia infantil o de este perfeccionismo hostil del que hablábamos, todo para mantener al dolor a raya.
Y por supuesto, la cascada neuroquímica que ocurre cuando los lazos se rompen, desde el dolor físico hasta el aislamiento en la tercera edad. Ha sido un recorrido intenso, la verdad, pero revela que detrás de nuestros impulsos más caóticos o destructivos hay un sistema biológico simplemente intentando mantenernos a salvo. Y para la audiencia, para cualquiera que escriba, dirija o, no sé, simplemente ame sumergirse en buenas historias, dominar estos mecanismos ocultos no solo permite crear ficciones mucho más creíbles, nos entrena para mirar a la humanidad y a nosotros mismos con una empatía mucho más profunda y científica. Totalmente de acuerdo. Y, bueno, antes de despedirnos, fíjate que leyendo los textos sobre la filosofía de la soledad, me quedé con una idea que quiero dejarles sobre la mesa a quienes nos escuchan. A ver, adelante. Pasamos una cantidad absurda de energía a lo largo de nuestra vida intentando anticipar y evitar que el mundo nos deje atrás. Diseñamos nuestras personalidades, elegimos profesiones y moldeamos nuestras relaciones actuando como si estuviéramos esquivando todo el tiempo un precipicio llamado abandono. Gastamos la vida huyendo de eso. Ajá, pero si rasgamos todas esas capas biológicas y psicológicas que hemos discutido hoy, ¿qué pasaría si descubrimos que el único abandono que realmente nos causa un terror indescriptible, la única cosa de la que hemos estado huyendo toda nuestra vida, es la aterradora invitación a detenernos en silencio y quedarnos por fin a solas con nosotros mismos?